Qué privilegio de veras el poder estar acá con ustedes. Y le invito que abra su Biblia en el libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo 5. Quiero tener esta lectura del versículo 1 al 11. Estamos en la serie, amados, del libro de los Hechos. Los domingos estamos predicando en el libro de los Hechos y vamos a estar hasta allá por lo que es noviembre en el libro de los Hechos. Así es que tenemos una aventura maravillosa de estudiar, amados, el libro de los Hechos. Y en esta oportunidad dice el Señor en su palabra, Hechos 5 del 1 al 11: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ponga atención a lo que pasó. Y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer era cómplice, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo, imagínate a quién le dijo, al apóstol, al pastor de la iglesia en Jerusalén. Le dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué bendito puso esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, qué tremendo, mira qué tremendo, cayó y expiró, o sea que murió, amados. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándole los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad, porque grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Tú peleas nuestras batallas y lo creemos, Dios. Por eso es que somos más que victoriosos, porque siempre tú vas al frente, Dios. Espíritu Santo, háblanos al corazón en este momento, que podamos escudriñar, meditar en tu palabra, y que juntos podamos ser edificados. En tu nombre yo me encomiendo, Señor. Amén, Dios, y amén. Lo bueno, lo malo y lo feo. Amados, no siempre las cosas, no es cierto, se mantienen bien. Siempre hay espacio para que aparezca algo que venga a desentonarnos, a quitarnos la armonía. No sé si alguna vez usted ha dicho: es que todo estaba bien hasta que llegó esta persona y trajo problemas. Eso fue exactamente lo que pasó a la iglesia primitiva. Todo estaba bien hasta que aparecieron estos individuos en esa comunidad de la primera iglesia en Jerusalén, donde, aunque los apóstoles eran líderes, el liderazgo mayor lo tenía Pedro. Amados, no sé si alguna vez has visto tu vida desde una perspectiva crítica personal. No sé si logras ver qué tan bueno eres. No sé si logras ver qué tan malo eres. Y no sé si logras ver qué feo corazón tienes. Alguien dirá: pastor, ¿será que alguien que es un creyente, que viene a la iglesia, puede tener un corazón malo y feo? La respuesta es sí. Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, a la iglesia, a los hermanitos que ahí se congregaban, les dio una sugerencia. Y él les dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No le estaba hablando a inconversos, le estaba hablando a creyentes de la iglesia. Quítese, le dice Pablo, de vosotros toda amargura. Hay hermanos amargados, pues si lo había en Éfeso, los hay en Bilis, ¿no es cierto? Y en cualquier iglesia. El enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién?
en el agente salvífico que es Cristo. Cuando un creyente contrista al Espíritu Santo es capaz de todo, ¿no es cierto? Hay muchas personas que están marcadas con lo bueno, con lo malo y lo feo. Lo expresan y uno, amado, llega a conocer esas etapas en ciertas personas porque se enmarcan muy bien. Amados, el poder de la palabra nos cambia, nos transforma. Un discípulo de Jesús está llamado a ser luz y no oscuridad, a ser de bendición y no de maldición, a ser benigno y no maligno, a hacer obras dignas, dice la palabra, de arrepentimiento. Hace ya muchos años atrás tuve una experiencia, y estas son las anécdotas pastorales, y fue muy interesante. Y por primera vez, amados, debo de confesar, y creo que fue la última vez, me sentí un tonto. Un tonto, amado, según el diccionario, es una persona que en un momento carece de entendimiento y de razón. Una persona después del servicio me dijo: pastor, ¿puedo hablar con usted después del servicio? Claro, le dije. Y me explicó luego el problema, amados. Y le dije: mira, amado querido, ven mañana a mi oficina y te vamos a ayudar. Y el problema era que no tenía para pagar su renta. Llegó a la oficina, conversamos, y era alguien que sí ya tenía algún tiempo de estar con nosotros. Y le dije: vamos a ayudarte. Se hizo el cheque, se lo entregué. Oramos en mi oficina, amados, por provisión y que el Señor diera bendición en otras carencias que ellos estaban pasando en ese instante. Y cuando ya habíamos terminado, me dijo: pastor, también deseo decirle que nos vamos de la iglesia y que el domingo pasado fue nuestro último servicio. Qué interesante. Después me enteré realmente el problema que habían pasado con otros hermanos y por qué estaban dejando la iglesia. Amados, debo de confesarte, me sentí muy, pero muy tonto, amados. Pasaron los años y un día me llamó y me dice: pastor, ¿cómo ha estado? Bien, hermano. Mire, pastor, ¿será posible que me dé una recomendación para migración? Y le dije: ¿sabes algo? Dime lo que quieres que yo ponga por ti en esa carta de recomendación y así lo haré. No, pastor, solo diga que me conoce. Ha sido la carta de recomendación más corta que he hecho en mi vida, ya que solamente puse: conozco a esta persona, punto, nada más. Lo bueno, lo malo y lo feo. Cuando vemos el testimonio de Hechos 2 y 4, lo que vemos es algo maravilloso. Vemos la unidad de la iglesia. Vemos la protección que esa iglesia se tenía entre los mismos discípulos. Veo un cuidado, amados, pastoral, sí, pero todos se cuidaban sus espaldas, se amaban. El amor que había en esa iglesia no era un amor con fingimiento, no, era un amor verdadero. Era la iglesia, amados, del primer siglo. Dice la escritura que eran de un corazón y un alma. Todos estaban conectados con esa verdad de unidad. No tenían un concepto teórico, mental de lo que era unidad, sino que era algo práctico, algo que la gente veía y cuando llegaban lo experimentaban. Era un testimonio, amados, divino, sublime, palpable. Y eso era, amados, algo poderoso en esa iglesia del primer siglo. El poder de esta iglesia estaba que lo que decía lo hacían. Y la palabra dice, amados, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Por esa misma unidad, por esa misma conexión, número uno, con Dios y luego con la gente. Una iglesia
maravillosa. Y todo lo que hasta este momento estaba haciéndose bien, amados, llegó un problema. Llegó un problema. Las personas continuaban conociendo de Jesús, cierto. Y un hombre llamado Bernabé fue el primero. Vendió su heredad, dice la Biblia, y trajo el precio de la venta a los apóstoles. Nadie le pidió a Bernabé que lo hiciera. El Señor le puso en su corazón hacerlo. ¿Y sabes qué? Y lo hizo. En ese tiempo la gente escuchaba al Espíritu Santo. No rehusaban como hoy en día, que el Espíritu Santo toca la voluntad que demos, pero no lo hacemos. Vaya, no es conmigo, Espíritu Santo. Y luego, amados, los pudientes de aquel entonces comenzaron a hacer lo mismo. Bernabé abrió una puerta de bendición, amados. Y luego otros, guiados por el Espíritu Santo, sabían que eso era lo correcto. Y lo traían a los apóstoles, y los apóstoles administraban, amados, todos esos recursos. Bernabé y otros hermanos sacaron lo bueno de su corazón y lo hicieron por voluntad propia. Nadie les obligó a hacerlo. Nadie, no, Señor. Pedro no se ponía, amados, a exhortar a que hicieran las cosas. El Espíritu Santo los convencía y los guiaba a toda verdad. Y todo lo que hacían, lo hacían por amor a Dios, por amor a la obra evangelística, por amor a la iglesia, por amor a sus hermanos, por amor a otros necesitados. Lo hacían por amor del buen testimonio de Jesús. ¿Está conmigo? Amados, estamos llamados a ser de bendición. En la pasada reflexión de la semana pasada decíamos, al que le cuesta compartir con Dios, le costará compartir algo con un hermano, amados, en la fe. El que no comparte con Dios, no comparte con nadie. No, Señor. Amados, la falsedad carece de originalidad. La falsedad es algo que se maquilla como algo verdadero. La falsedad engaña. La falsedad traiciona. La falsedad duele, amados, porque de la falsedad sale la hipocresía. Sí, Señor. La falsedad está en la familia. La falsedad está en el trabajo. La falsedad está en el matrimonio. La falsedad está en el trabajo. La falsedad no debería, pero está en la iglesia de Cristo. No existen discípulos falsos, pero sí hay personas falsas en las congregaciones que aparentan ser piadosos y son espíritus engañadores. La falsa piedad tocó la puerta de esta iglesia y ahí comenzó el primer problema, amado, en la iglesia del primer siglo. Y apareció por medio de un matrimonio del hermano Ananías y la hermana Zafira. Toda la iglesia en su historia tendrá un matrimonio que lucirán con buenas intenciones, pero en el fondo, amados, cuando tú comienzas a ver su obra, es una obra de engaño, es una obra falsa. Al ver estos, amados, lo que hacían, nos damos cuenta de una profunda maldad. De una profunda maldad. Para ser falso no se necesita mucho. Estos dos, amados, con sus acciones aparentaban piedad, pero sus intenciones eran diferentes. Ahí estaban dentro de la iglesia, miraron las bendiciones, participaron de las bendiciones de Dios. Posiblemente andaban visitando, tocando a puerta, orando por los enfermos, ministrando entre comillas en el nombre de Satanás. Y se sentían cómodos, amados, en la iglesia del primer siglo. La palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Ananías, amados, en complicidad con su esposa, vendieron, dice la palabra, una heredad, ¿no es cierto? Tomaron una parte del dinero para ellos y otra parte la entregaron a la iglesia. El problema fue que afirmaron que el dinero entregado de la iglesia, amados, era la venta total. Ahí estuvo el problema. Pretendieron
mentirle al que no se le debe mentir, al Espíritu Santo. Ananías, iglesia, y Zafira aparentaron piedad, oraban dentro de la iglesia, compartían, hacían, servían, estaban involucrados en el ministerio de la primera iglesia en Jerusalén. Y es muy interesante, amados, algo que dice el Evangelio de Juan acerca de Jesús. En Juan 2, 24, 25 dice la palabra: pero Jesús mismo no se fiaba. La palabra fiaba, amados, es de confianza. Pero Jesús, dice una traducción, no se confiaba de ellos. No, Señor. Porque conocía a todos, claro, era Dios omnisciente, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Los discípulos tenemos que ser de confianza. Los discípulos tenemos que ser de un buen corazón. Los discípulos estamos llamados, escúchalo bien, iglesia, a ser bondadosos. No tomamos ventaja de nadie ni de nada. Estamos para dar, ya que nuestro Padre Celestial suple todas nuestras necesidades. Dios me bendice para que yo sea de bendición. Dios me transforma a luz para que ilumine al que está en oscuridad. Sin embargo, no siempre es así, pues el Señor dijo, amados, que qué haría con la cizaña. Y este texto de la cizaña es bien importante porque le refleja, amados, Ananías y Zafira dentro del trigo del Señor. Si hay algo que se parece al trigo, ¿sabes qué es? La cizaña. Yo lo he comprobado, yo lo conozco y es cierto. La cizaña no sirve para nada, no ser para hacer problema dentro del trigo, amados. Pero sabes, estamos llamados a amar a la cizaña, aun cuando sabemos que esa persona es cizañosa. Jesús dio un sabio consejo a los pastores y dijo: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad, dijo Jesús, que en las iglesias crezca junto el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y ¿sabes qué? Atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Toda iglesia, amados, tiene gente cizañosa. Toda iglesia, todo ministerio tiene gente, amados, como Ananías y Zafira. ¿Cómo tengo que tratar a esta gente? Con amor, con paciencia. Pero ¿sabes qué? Hay que estarlos observando. Porque si hay alguien que ocasiona problema de división en una iglesia, es Ananías y Zafira. Instrumentos, amados, de Satanás. La falsa piedad muchas veces no es fácil distinguirla. No lo es. Los falsos hermanos no son falsos, amados, así, abiertamente. No. Pareciese, amados, que son parte de una élite de la secreta. Pero ahí están, son falsos. Y el problema, amados, en cómo podemos distinguirlos, amados, es solamente por las cosas y el fruto que han hecho o que están haciendo. Algunas veces, amados, le digo yo a mi esposa: hay algo en esta persona que no me trae paz. Hay algo en este matrimonio que no me trae paz. Hay algo, amados. Y luego, cuando vemos al Espíritu Santo en revelación, vemos que Pedro, amados, descubrió a Ananías y a Zafira, que eran falsos. ¿Qué tiempo le llevó a Pedro, amados? Hasta que el Espíritu Santo le dijo que Ananías y Zafira eran falsos.
De no haber sido así, amados, esta pareja, este matrimonio, hubiera continuado haciendo maldad de otro tipo, a espaldas de Pedro. El hecho, amado, que hagas cosas en el nombre de Dios y que ores y que visites y que hagas esto y lo otro, no quiere decir que eso que estás haciendo es del agrado de Dios. No, Señor. Dios, amados, no los había obligado a vender su heredad y dar el dinero a la iglesia. Tampoco los obligó a dar todo el dinero de la venta. No. Si Ananías y Zafira hubieran sido honestos y declarar, amados, que solamente iban a dar una parte, no hubiera habido ningún problema. Al contrario, se les hubiera aplaudido, ¿no es cierto?, por su honestidad. Pero ese no fue el problema, amados. El pecado fue, amados, mentir al Espíritu Santo. Este pecado ya había hecho eco, amados, en el pasado, cuando Acab, ¿te acuerdas?, trajo maldición a Israel. Josué capítulo 7. La mentira fue declarar que todo el dinero de la venta de esa propiedad le pertenecía a Dios. Querían dar una buena imagen, una buena impresión. Qué tremendo. Ese dinero era depositado, amados, en algo que estaba consagrado para la administración de la primera iglesia primitiva. Había consagración en todo lo que los discípulos entregaban para que fuese para todos, amados. Era un dinero santo. Nadie podía tocar ese dinero a no ser para ayudar, para darle a la viuda, para darle al huérfano, para darle al necesitado. Era un dinero santo. No fueron honestos, amados. No lo fueron. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Fue una pregunta. Y Dios mismo contesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y qué, y ofrendas. Iglesia, ten mucho cuidado cuando dices, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Se escucha tan espiritual, amado. Se escucha tan lindo, amado. Señor, todo lo que tengo es tuyo, Padre amado. Y si hay un hermano al lado, te aplaude. Es más, toma una foto y la pone en Facebook, por demostrar una espiritualidad muy linda, muy expresiva. ¿No es cierto? Señor, todo lo que tengo es tuyo. ¿Lo compartes? Ah, bueno, no, esa es otra cosa, pastor. Mucho cuidado, iglesia. Mejor no digas nada. Mejor quédate callado. Porque si todo lo que tienes es de Él y no compartes, eres igual que Ananías y Zafira. Porque Dios me bendice para ser de bendición. Dígame, por favor. Dios me bendice para que yo pueda ser de bendición. Un discípulo genuino no es una calcamonía de Dios, amados. No, Señor. Es alguien que está en proceso de crecimiento, si lo acepto. No es alguien perfecto, pero sí es alguien que se esfuerza por agradar al Padre. Estamos llamados a darle a Dios, amado querido. No porque Él lo necesite, no, Señor, sino porque dando es como yo recibo, amados, su mayor bendición. Dando es como recibimos. No tengamos una aparente piedad, una aparente generosidad. Con buenas intenciones no se construye nada. Estoy cansado de mucha gente. Ay, yo tengo buenas intenciones. Con eso nunca se ha construido ni se va a construir absolutamente nada con buenas intenciones. Mucha gente dice, si yo tuviera, nunca tendrás. Porque si con lo poco no eres dadivoso, generoso, con lo mucho serás igual a como estás en este momento. Eso así es. Hechos 5:3 dijo Pedro, ok, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amado,
Si nosotros estamos vacíos, estamos mal, ¿no es cierto? Si estamos medio llenos, estamos mal. Y si estamos llenos, la pregunta es, escucha, ¿de qué está lleno usted? Mucha arepa, mucho tamal, mucha pupusa. Porque cuando uno está lleno, uno hasta bosteza. ¡Ah, qué lleno estoy!, dice uno. Y de plano, porque los botones le quedan así bien resaltados, ¿no es cierto? Si decimos estar llenos, amados, ¿de qué estamos llenos? Estos discípulos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas. Cuando tú estás lleno de Dios, es cuando tú comienzas a hacer cosas diferentes que glorifican el nombre de Dios. ¿De qué está lleno? Ay, voy a orar para que el Señor supla las almohadas. Linda oración. Si no tiene, hágalo, por favor. Gloria a Dios. Si no tiene, hágalo. Pero si tienes, amados, si tienes, ese es el problema. Ese es el síndrome de Ananías y Zafira. Ese es el síndrome de Ananías y Zafira. No, Señor. No podemos caer en esta trampa de que estamos llenos. De que estamos llenos, iglesia. Es por esa razón que para Satanás fue fácil llenarlos de mentira, de hipocresía, de una falsa piedad, porque en realidad Ananías y Zafira nunca habían conocido al Espíritu Santo. Nunca. Habían visto la obra, que es diferente. Habían participado en la obra, es diferente, pero no habían sido regenerados, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Lo es. Un discípulo de Jesús, amados, puede fallar. Y no es que si puede fallar, fallará. Pero el mismo Espíritu Santo le redarguye, amados, a pedir perdón a Dios y al que ha ofendido. Claro que sí. Y el Espíritu Santo nos restaura, amado, y nos vuelve a poner, amado, en función. Al corazón contrito y humillado, la palabra dice, Dios no desprecia. Fallamos, abogado tenemos para con el Padre. Fallamos, vamos y admitimos nuestro pecado, lo confesamos y Dios me perdona. Sí lo hace. Satanás, amados, nunca podrá obligarte a pecar, pero sí se esforzará en convencerte que hagas lo mismo que hizo Ananías y Zafira. Tenían la opción, amados, de poder cambiar este recurso, pero no lo hicieron. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice la palabra, y huirá de vosotros. Eso no fue el caso, amados, de Ananías y Zafira. Ellos estaban llenos de maldad, llenos de maldad. Quizás lo que motivó a Ananías y Zafira a vender su heredad y dar el dinero a la iglesia fue el deseo de ser aplaudidos, admirados, amados, por los discípulos, que les dijesen, ¡hala, qué bendición, hermano! Gloria a Dios, aleluya. No es nada, no. Hay muchas personas que les gusta compartir lo que hace, por lo que les gusta que le digan, hermano, qué especial lo que usted ha hecho. De cierto te digo que ahí tienes tu recompensa. Aparentar espiritualidad para ser admirados por los hombres es un error, amados. A esto se le conoce como el síndrome de Ananías y Zafira. Estas actitudes hipócritas contristaron al Espíritu Santo, amados. Mejor procuremos, amados, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Todo lo que damos, lo damos para la honra y gloria de Dios. ¿No es así? Pero cuando vamos a Hechos 5, vemos el juicio. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Amado,
Todo lo que hay en tu corazón, nadie te lo ha metido. Tú lo has construido. Por tu culpa, no culpe a nadie, por favor. No. Esas son las excusas. No. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, dijo Pedro. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Punto. Hay un refrán en mi país que dice: muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no es cierto? Y vino un gran temor sobre los que oyeron. Hay poder en Pedro. Si yo hubiera sido parte de esa iglesia, a partir de ese momento yo no estaría cerca de Pedro, amados. No, de lejos, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le revela todo a Pedro. Esta fue la forma de hacer justicia, amados. Y si esa forma continuara en nuestras iglesias, cada noche tendríamos velorio, amados. ¿No es cierto? Cada noche, amados. Imagínate que continuara esta fórmula. Nombre, next. Ay, qué bonita, hermana. ¿Y se murió? Sí, se murió. Next. Pero cantaba, qué bonito cantaba. Sí, se murió. Next. Y esto, nombre, o sea, no. Los discípulos de Dios, amados, no tenemos potestad sobre la vida de nadie. Pedro no maldijo a Ananías. Tampoco nosotros estamos llamados a maldecir a nadie. Dice Romanos 2:14: bendecid a los que os persigan, bendecid y no maldigáis. Pedro actuó de esta forma porque fue el mismo Espíritu Santo quien actuó, amados. Esta situación en la historia de la iglesia es una lección para que aprendamos a temer a Dios, a no pretender engañarlo. No, porque si lo hacemos vamos a pagar consecuencias. Y Hechos 5:11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron, dice, estas cosas. Claro, fue un testimonio, amados, tremendo del poder de Dios. Iglesia, ¿sabes qué? Su esposa llegó después y le aconteció lo mismo. Pero eso sirvió, amado, de escarnio para la iglesia primitiva. Nosotros como hijos de Dios, quiero concluir con esto, estamos llamados a ser buenos discípulos de Dios. Que el Señor nos pueda dar entendimiento cuando entre por esas puertas, amados, Ananías y Zafira. Y que podamos ser, amados, amorosos con estas personas. Y mucha paciencia, amados. Dios nos exhorta, amados, a que seamos dadivosos, al igual que fue la iglesia del primer siglo. No ha cambiado la fórmula, no, Señor. Los tiempos han cambiado y hemos caminado lejos de lo que fue la primera iglesia primitiva, amados. Según de Corintios 9:7, mira lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No des tu carro, amados. Veo a muchos falsantes en la televisión que piden anillos. Y para colmo los piden con diamantes, amado. Imagínate pues, terrenos. Si usted no tiene cash, traiga sus escrituras. Santo Dios. Aquí aunque lo pidieran no tienen, ¿no es cierto? Cada uno dé como propuso, dice la palabra, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, dice la palabra, ama a ¿quién? Al dador alegre. No vendas tu posesión, pero honra a Dios con tus ofrendas. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos llenos, amados? Si todo lo que tengo es de Dios, amados, glorifiquemos dándole a Dios. Demos nuestras ofrendas, amados. Traigámoslas con gozo, con sacrificio a la casa de Dios. El pastor ofrenda, el pastor diezma, el pastor da. Yo no toco dinero en esta congregación, iglesia. No lo hago. No lo hago. He entendido el principio, amados, que dar es una bendición. Comience a practicarlo. Comience a dar, a ser generoso.
A los que se le pide, amados, en esta congregación que tienen que ser los primeros son a los líderes, a los servidores. Tienen que ofrendar. No podemos hablar de ministerio donde se involucran recursos de la iglesia, amados, y que usted no ofrende. No podemos. Que te caiga temor en esta oportunidad, amados. Si le hemos estado robando a Dios, que te caiga temor y decirle: Señor, perdóname. Dios no mira la cantidad. Lo que Dios mira es tu corazón cuando das. Eso es lo que Dios mira. Iglesia, atesoremos la palabra en el corazón. No pretendamos mentirle al Espíritu Santo. No pretendamos tampoco robarle a Dios. Porque tu ofrenda cuando das a la iglesia es un dinero sagrado, amados. Porque sirve para extender el evangelio en esta ciudad. ¿Estás conmigo? La iglesia primitiva nos enseña unidad, comunión, armonía entre los hermanos. Vivamos, amados, una vida cristiana genuina, con los mismos elementos, ayudándonos los unos a los otros. No es cuestión a ver en qué forma me puedo bajar a este hermano. No, que el Señor reprenda esas malas actitudes, amados. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. ¿Estamos conmigo? Termino con esto. Hace tiempo vino otro hermano, amados. Es que aquí han venido muchos hermanos como Ananías y Zafira. Imagínate lo que me dice. Pastor, estuvo como un par de meses con nosotros. Él era prestamista y prestaba a gente dinero. Un día estábamos tomando un café en la cafetería y me dice: pastor, quiero proponerle algo, me dice. Amén, hermano, ¿qué pasó? Mire, yo presto dinero, me dice. Hermano, me dice. Qué bueno, le dije, ¿ese es su negocio? Sí, ok. Mire, he sentido en mi corazón, imagínate el vocabulario, amados. He sentido en mi corazón dar a la iglesia un 20% del 35% que yo cobro de su usura cuando yo presto dinero, me dice. Amén, ¿está de acuerdo? No, le dije. No, le dije. Usted me está proponiendo que si alguien le presta $100, sobre esos $100 le va a pagar a usted 35%, y del 35%, hermanos de la iglesia que sean sus clientes, usted va a dar el 20%. Sí, pastor. No, le dije. Imagínate que esas son las ovejas, amados. Bueno, no, esas no son ovejas. Esas son las cabras, amados, que vienen al redil con esas ideas. Amado querido, estamos para ayudarnos unos a otros. ¿Está conmigo? Estamos para ayudarnos. Estamos para quitarnos carga y no para que me pongan más carga. Atesoremos esta palabra, amados, del caso de Ananías y Zafira, y que el Señor hable a nuestros corazones y que podamos decirle: Señor, gracias, o que podamos decirle: Señor, perdóname. Eso, amados, tú lo sabes. ¿De qué está lleno tu corazón? Yo no lo sé. Es mi oración que estemos conectados siempre a la vida verdadera y que nuestro corazón realmente esté lleno